Desde que cumplí 10 años, mis padres diseñaron una curiosa estrategia para enseñarme responsabilidad. Cada vez que necesitaba dinero, fuera para útiles escolares, ropa o incluso artículos de higiene, debía firmar un pagaré. El documento especificaba que en mi adultez tendría que devolver cada euro que me habían prestado. A los 18 años, acumulaba cerca de 300 de esas promesas de pago. Mientras tanto, mi hermana Camila brillaba con otra suerte. Para su mayoría de edad, recibió un lujoso automóvil deportivo, y cuando cumplió 20, mis padres le obsequiaron un apartamento moderno en pleno centro de Madrid. Era obvio el contraste. Mi realidad giraba en torno a reembolsar pequeñas cantidades, mientras ella recibía regalos fastuosos. Mi vida dio un vuelco en mi cumpleaños número 18. Sufrí un accidente automovilístico y requerí una cirugía costosa. Cuando revisé mi cuenta bancaria, descubrí que habían retirado sumas enormes sin notificarme. Desesperada, acudí a mis padres esperando compasión, pero solo obtuve miradas frías y un ultimátum. Inés, ya eres mayor de edad. Si quieres tu operación, firma otro pagaré. Con un nudo en la garganta, plasmé mi firma número 300. Tras mi recuperación, encontré en redes sociales fotos de Camila celebrando a lo grande. Un crucero por el Caribe con amigos, su sonrisa perfecta y ese modo de vivir sin límites ni preocupaciones económicas. Mis padres le habían proporcionado ese viaje y otros lujos. No pude evitar la comparación con mi vida. Me preguntaba una y otra vez cómo podíamos tener realidades tan opuestas siendo hijas de la misma familia. Las cosas se tensaron aún más cuando mis padres regresaron de uno de sus viajes. En vez de saludarme, me reclamaron por gastos que ni siquiera había hecho. Camila, con su aire de inocencia fingida, insinuó que yo había extraviado cierto dinero, provocando la ira de mi padre. Fue el momento en que dejé de rogar y decidí enfrentar la situación. Les aclaré que, si tanto insistían, seguiría pagando lo que les debía. Pero no pensaba continuar fingiendo una relación familiar que no existía. Todavía convaleciente por mi cirugía, empecé a investigar por mi cuenta. Una madrugada, revisando archivos públicos, tropecé con un hallazgo que me dejó en shock. Mi abuelo me había dejado gran parte de su fortuna como herencia. No había nada a nombre de Camila ni de mis padres. Todo era mío, pero alguien había manipulado la documentación. Sentí una oleada de rabia al comprender que llevaba años firmando pagarés insignificantes, mientras ellos disfrutaban de un capital que, en realidad, me pertenecía. Decidí buscar ayuda en Lucas, mi amigo de la infancia, aunque estábamos distanciados, porque últimamente él admiraba a Camila con un fervor que me frustraba. Sin embargo, sabía que conocía a nuestra familia desde siempre y podría orientarme. Lo cité en una cafetería discreta en Madrid. Cuando llegué, él ya me esperaba con semblante tenso. Sin rodeos, le mostré los documentos que confirmaban la alteración en la herencia. ¿Puedes creer lo que han hecho?, pregunté conteniendo mi enojo. Es una locura, murmuró Lucas al revisar las pruebas. Esto es muy grave, Inés. Le expliqué mi plan. Necesitaba más evidencia que vinculara a mi padre con la falsificación. Lucas aceptó colaborar, aunque estaba tan desconcertado como yo. Sabía que enfrentarse a mis padres, con el poder y las influencias que tenían, no sería fácil. Pronto, descubrí que mi padre y Camila planeaban oficializar una cesión de bienes a nombre de ella. Enterarme fue casi una casualidad. Camila publicó en redes sociales un comentario ambiguo que daba a entender una cita notarial. Con la ayuda de Lucas investigamos hasta confirmar que iban a firmar documentos cruciales esa misma noche. Comprendí que si no intervenía perdería la herencia para siempre. Corrí hasta la notaría donde encontré a mis padres y a Camila, listos para firmar. Irrumpí antes de que el notario sellara los papeles. Les mostré copias bancarias, correos, pruebas que había reunido con Lucas. Esto es fraude, exclamé con la voz temblorosa pero firme. Tengo registros de transferencias ilegales y modificaciones al testamento de mi abuelo. El notario palideció al ver la magnitud del escándalo. Camila me fulminó con la mirada, y mi padre estalló en gritos acusándome de desagradecida. Sin embargo, tuve la satisfacción de detener esa firma. Me fui de la notaría sabiendo que mi familia no se quedaría de brazos cruzados. Al día siguiente, Lucas y yo nos reunimos con un periodista independiente llamado Adrián, quien se interesó en difundir las pruebas de corrupción. En cuanto la noticia se publicó, el apellido Ortega, el nuestro, acaparó titulares en España y mi padre entró en pánico. No tardaron en surgir contradenuncias en mi contra, acusándome de robo de información y fraude. De pronto, pasé de víctima a sospechosa y la policía empezó a buscarme. Nos vimos obligados a huir de Madrid. Con la tensión subiendo, Camila apareció ofreciendo ayuda y un lugar secreto donde esconderme, alegando que mis padres pretendían inculparla a ella también. Si la situación se desmadraba, dudé de sus intenciones, pero no me quedó otra salida. Me refugié en un departamento aislado, y Adrián siguió compartiendo con la prensa detalles sobre los manejos turbios de mi padre. Cada publicación intensificaba la presión. Era cuestión de tiempo para que cualquier aliado de mi padre nos localizara. En esas circunstancias, mi madre me mandó un mensaje confuso, diciéndome que no confiara en ciertas personas que me estaban ayudando. No sabía si lo hacía por protegerse ella misma o si era sincera. Lo único claro era que mi padre usaba todos sus contactos, incluyendo algunos policías corruptos, para rastrearnos. En una noche de máxima tensión, hombres desconocidos irrumpieron en el lugar donde me ocultaba. Lucas, Camila y yo logramos escapar por los pelos, atravesando callejones de Madrid. Escuchamos ruidos fuertes, posiblemente disparos o algún tipo de intimidación, mientras sentíamos las sirenas de la policía. Finalmente, alcanzamos el auto de Adrián para salir de la ciudad. Decidimos ir a Portugal, buscando un contacto de Camila dispuesto a ayudarnos, un antiguo periodista de investigación llamado Joaquim, que supuestamente estaba en contra de mi padre. Llegamos de madrugada a Lisboa, agotados pero decididos a probar la verdad ante el mundo. Joaquim nos recibió en su apartamento. Parecía conocedor de la situación y prometió difundir la historia a medios de varios países, de modo que mi padre no pudiera silenciarla. Sin embargo, un mensaje de mi madre me advirtió que Joaquim no era de fiar. No sabía en quién creer. Si en mi madre, que durante años había permitido el desprecio hacia mí, o en aquel desconocido que podía delatarnos. Mientras cavilaba mis dudas, escuchamos un estruendo en la puerta. Reconocí la voz de mi padre del otro lado. Exigía que saliéramos y lo enfrentáramos. Sin ver otra opción, huimos por la escalera de emergencia. El caos y la adrenalina dominaban cada paso. Corrimos hacia un viejo taller mecánico en desuso, donde nos ocultamos temporalmente. Lucas, buscando una salida definitiva, contactó de nuevo a Adrián, quien consiguió un bote en el puerto de Lisboa. Zarpaba al amanecer. Para llegar allí, debíamos cruzar un mercado abandonado. Por desgracia, los hombres de mi padre volvieron a aparecer, y entre carreras, ruidos ensordecedores y el miedo de ser capturados, conseguimos escapar hasta el muelle. Adrián nos esperaba a bordo. Cuando creí que al fin lo lograríamos, mi padre se interpuso en el último tramo del camino. Me bloqueó el paso con la rabia reflejada en sus ojos.
Por primera vez, no sentí miedo. Al contrario, algo en mi interior se plantó con firmeza. Basta, todo terminó. Deja de manipularme. Nunca había visto tanta impotencia en su rostro. Aún así, no intenté reconciliarme. Mis padres me habían convertido en una extraña, y yo ya no tenía fuerzas para prolongar esa farsa. Logré subir al barco junto con Lucas y Camila, y nos alejamos del muelle. Detrás, las sirenas se acercaban. La policía, la prensa y aquellos antiguos socios de mi padre se encargarían de él. Mientras el sol despuntaba, respiré la brisa marina sintiendo que, aunque mi vida estaba patas arriba, era la primera vez que tomaba mis decisiones sin cadenas ni chantajes. Camila, a mi lado, también parecía reflexionar sobre el vacío que había regido su mundo de lujos. Lucas, por su parte, me estrechó la mano en silencio. Sabíamos que nos esperaban tiempos difíciles, pero al menos habíamos expuesto el fraude, y con ello había terminado el tormento de las promesas de pago, las deudas injustas y el sometimiento familiar. Adrián siguió publicando informaciones que desenmascararon a poderosos involucrados en la red de corrupción de mi padre. En cuanto a mí, me quedé en silencio unos días, asimilando todo. A pesar de haber perdido la confianza en quienes se suponía que debían protegerme, sentía un alivio desconocido. El peso de cada pagaré, cada manipulación y cada mentira se había desvanecido con la salida del sol sobre el Atlántico. Ahora quedaba forjar una nueva historia sin deudas, sin engaños y sin miedo a decir la verdad. Concluí que, si mi familia sospechaba algo, podrían huir con el dinero o desaparecer las pruebas. Así que decidí actuar con cautela y seguir reuniendo evidencia sin delatar mis intenciones. Lucas asintió, visiblemente aliviado por mi determinación. Aquella tarde regresé a casa aparentando tranquilidad, como si no acabara de destapar la punta de un enorme iceberg. Preparé la cena, saludé a mis padres e incluso esbocé una sonrisa para Camila, quien se mostraba tan relajada como siempre. Sin embargo, el destino parecía querer llevar la situación al extremo. Esa misma noche, Camila publicó en su cuenta de Instagram una fotografía que me dejó con el vello de punta. Posaba en un restaurante lujoso junto a un breve texto que decía algo así como: disfrutando mientras todo se mantiene en orden. Mañana podría ser un gran día. Lista para cualquier sorpresa. Mi mente se aceleró. ¿A qué se refería con gran día? Me costó dormir, presa de la ansiedad y de la impresión de que algo peligroso se aproximaba. Al amanecer, lo primero que hice fue revisar de nuevo el perfil de Camila. No había novedades sustanciales, pero noté que la habían etiquetado en la cuenta de una boutique en la Milla de Oro de Madrid. El texto decía: preparándonos para una jornada inolvidable con mi princesa, Camila Ortega. Decidí seguirlas de forma discreta. Desde el interior de una cafetería al otro lado de la calle, observé cómo Camila y mi madre ingresaban a la tienda conversando con entusiasmo. Pude oír, a través de la puerta entreabierta, el comentario de Camila: no puedo creer que por fin haya llegado el día. Papá lo organizó todo, y esta noche seré oficialmente la heredera. Sentí un vuelco en el corazón. Estaban tramitando la herencia para ponerla a nombre de Camila. Llamé a Lucas enseguida. Revisa si mi padre ha hecho algún movimiento bancario relevante o si hay alguna cita legal programada para hoy. Le pedí, casi sin aliento. Enseguida me pongo con ello, respondió, percibiendo mi urgencia. Pasé el resto de la tarde con un nudo en el estómago. Al anochecer, llegó un mensaje de Lucas que confirmaba mis peores sospechas. Inés, descubrí algo importante. Tu padre transfirió 250.000 euros esta mañana a un bufete de abogados. Además, hay una cita notarial a las 22:00 en la calle Serrano. Miré el reloj. Eran las 21:45. Una oleada de adrenalina me sacudió. Salí corriendo de casa y tomé un taxi con el tiempo justo para llegar. Durante el trayecto, Lucas me llamó. No dejes que firmen nada. Si lo logran, perderás tu última oportunidad de reclamar lo que te pertenece. Haré todo lo posible por impedirlo. Llegué casi sin aliento al edificio. Vi a mis padres y a Camila entrando en el despacho notarial. Me acerqué con cautela y, antes de que cerraran la puerta, la empujé para interrumpir la reunión. El notario, con una sonrisa protocolaria, dijo: señor Ortega, todo está listo. Solo falta la firma de su hija. Aquí estoy, anuncié, alzando la voz. Camila puso los ojos en blanco al verme. Mi madre me miró con frialdad y mi padre se levantó con el semblante de quien presencia algo inesperado. Inés, ¿qué significa esto?, preguntó, intentando mantener la compostura. Lo enfrenté con la cabeza en alto. Significa que no voy a permitir que me arrebaten lo que legítimamente me corresponde. El notario me estudió con curiosidad. Señorita Ortega, ¿tiene alguna objeción formal? Inspiré hondo. No es solo una objeción. Traigo pruebas de que el testamento de mi abuelo fue alterado. Y además mi padre ha transferido grandes sumas de dinero al margen de la ley. Saqué mi teléfono y mostré los documentos digitales que había recopilado junto a Lucas. Aunque mi corazón latía con fuerza, me sentía decidida. Después de tanto silencio, no pensaba retroceder. Afuera, la noche madrileña seguía en calma, ajena a la tormenta que se desencadenaba allí dentro. Para mí, era un momento crítico, un punto de no retorno. El notario revisó en su pantalla lo que le envié, frunció el ceño y con evidente perplejidad comentó: señor Ortega, si lo que su hija afirma es cierto, no podré autorizar la firma. Camila explotó, golpeando la mesa con una mano. Papá, haz algo. Vi cómo mi padre palidecía. Su voz tembló al contradecirme. Esto es absurdo. Tú no tienes pruebas reales. Intenté sonar serena. Sí las tengo. Documentos bancarios, escrituras notariales y comprobantes de transferencias. Un amigo de confianza me ayudó a conseguirlos. Si dan un paso más, se los entregaré a la policía y a la prensa. El notario se aclaró la garganta, sintiéndose incómodo. Camila, indignada, dio unos pasos hacia mí. Mi padre, por su parte, se llevó las manos a la cara, consciente de que estaba arrinconado. Inés, murmuró, con rabia contenida: no tenías que arruinarlo todo. Fueron ustedes quienes arruinaron mi vida primero, repliqué. Ahora me toca defenderme. Sin añadir más, me di la media vuelta y salí de allí, con la cabeza en alto y un cosquilleo de miedo y liberación en el pecho. Tenía claro que aquello no quedaría así. Mi familia movería cielo y tierra para contraatacar. Ya en la calle, la brisa nocturna me ayudó a recuperar el aliento. Aunque había ganado una pequeña batalla, se vislumbraba una guerra inminente. Al doblar la esquina, me topé con Lucas esperándome en su coche, el motor encendido. ¿Cómo salió todo?, preguntó impaciente. Logré frenar la firma, le dije, tomando asiento. Pero ahora me odian más que nunca. Van a intentar devolverte el golpe, respondió frunciendo el ceño. Lo sé, por eso tenemos que adelantarnos. Debemos hacer públicas las pruebas antes de que puedan silenciarnos. Tengo contactos en la prensa, afirmó Lucas. Envío los documentos y, si lo publican varios medios, será mucho más difícil que lo bloqueen. Asentí con determinación. Condujimos hasta el apartamento de Lucas y pasamos toda la noche organizando cada evidencia: fechas, sellos, capturas de pantalla. A las 3 de la madrugada, enviamos el paquete completo a varios periodistas reconocidos. Ahora solo queda esperar, musitó Lucas, restregándose los ojos por el cansancio. No tuvimos que aguardar demasiado. A las 8 de la mañana, varios portales digitales titulaban: escándalo financiero en la familia Ortega. Investigación por presunto fraude
fraude y evasión fiscal. Mi teléfono vibraba sin cesar. Mis padres y Camila me habían intentado llamar, pero ignoré sus insistencias. Entonces, llegó un mensaje de mi hermana. Eres una traidora. No tienes idea de lo que has hecho. Leí sus palabras cargadas de furia y sentí una punzada amarga. Sin embargo, tenía claro que sabía exactamente lo que hacía. Había iniciado un proceso para evidenciar sus manejos turbios. Poco después, el móvil de Lucas sonó. Reconocí de inmediato la preocupación en su mirada. Es la policía, susurró al colgar. Han emitido una orden de arresto contra ti, Inés. El corazón se me encogió. ¿Cómo? No he cometido ningún delito. Lo sé. Pero tus padres te acusan de robo de información y fraude. Están intentando darle la vuelta para que cargues tú con la culpa. Me sentí mareada ante la vileza de mi familia. Lucas apagó su teléfono con gesto serio. No podemos quedarnos aquí esperando a que lleguen. Necesitamos demostrar que es una farsa. Conozco un lugar retirado donde podremos ocultarnos mientras conseguimos más pruebas. Sin pensarlo dos veces, reunimos toda la documentación y salimos a toda prisa, temiendo que nos localizaran. Lucas tomó rutas alternativas, evitando carreteras principales y posibles controles policiales. Mirando por la ventana, no lograba asimilar hasta qué punto mis padres estaban dispuestos a llegar para encubrir sus actos. Dime que tienes un plan para limpiar mi nombre, susurré, con la voz quebrada por el miedo. Primero debemos conocer al detalle qué contiene la denuncia. Un contacto en la comisaría está tratando de conseguir una copia para nosotros, contestó Lucas. Finalmente, arribamos a un edificio antiguo, de fachada descuidada. Subimos sin hacer ruido y trancamos la puerta detrás de nosotros. Ese piso discreto se convirtió en nuestro refugio momentáneo, un lugar desde el cual idearíamos nuestra defensa. El tiempo corría y sabíamos que cada minuto valía oro para no terminar en manos de una justicia manipulada por mi propia familia. Tras correr por el pasillo y cerrar a toda prisa a nuestra puerta, Lucas encendió su ordenador. Apenas unos minutos después, giró la pantalla con expresión incrédula y me mostró la denuncia que había conseguido. Te acusan de sustraer información confidencial de la empresa de tu padre y de utilizar sus cuentas para sobornar a periodistas. Han montado lo suficiente para que parezca verosímil, resumió, con el ceño fruncido. Esto es absurdo, exclamé, llena de rabia. Ellos son los que han estado desviando dinero. Alguien creó cuentas bancarias a tu nombre para culparte, añadió Lucas tecleando con rapidez. Pero podemos rastrear el origen de esas cuentas. Si tenemos acceso a los servidores de la empresa, podremos demostrar que todo es un montaje. Lo miré con determinación. Haremos lo que sea necesario. No pienso dejar que me hundan. Lucas me dedicó una mirada seria. Será arriesgado, pero no tenemos otra opción. Durante los siguientes minutos, que se convirtieron en horas, Lucas se dedicó a rastrear registros digitales para encontrar pruebas de la falsificación. Finalmente se inclinó hacia la pantalla con los ojos muy abiertos. Lo encontré, susurró. Hay transferencias realizadas desde una cuenta creada hace 3 semanas, y todo el acceso proviene del despacho de tu padre. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Podremos vincularlo directamente a él? Sí, si capturamos la dirección IP y los sellos digitales, se vendrá abajo su versión. En ese momento, mi teléfono vibró con un mensaje anónimo. Inés, ten cuidado. Tus padres no se detendrán ahora. Le mostré el texto a Lucas, que frunció el ceño. Alguien intenta advertirte, pero no sabemos quién. Antes de que pudiéramos hacernos más preguntas, escuchamos pasos en el pasillo. Lucas apagó el monitor y corrió a entornar la cortina. Nos han seguido, dijo en un murmullo. Un golpe seco resonó en la puerta, provocándonos un respingo. Entonces oí una voz familiar. Inés, ábreme, por favor. Necesito hablar contigo. Reconocí enseguida a Camila. Un nudo de nervios se me formó en el estómago. Me acerqué a la mirilla y confirmé su silueta recortada por la luz débil del pasillo. ¿Qué querrá ahora?, murmuró Lucas. Podría ser una trampa. El corazón me latía con fuerza, pero algo me impidió dejarla fuera. Abrí unos centímetros la puerta y vi el rostro de Camila, desencajado por la tensión. Inés, no tienes mucho tiempo, susurró, como temiendo que alguien la escuchara. Papá está fuera de control. La policía te busca, y si no te mueves pronto, te atraparán. Lucas soltó un bufido. Menuda coincidencia. Apareces justo cuando nos acechan. ¿No estarás aquí para entregarnos? Camila apartó la mirada, fastidiada. ¿De veras crees que esto no me afecta? Desde que todo salió en la prensa, papá y mamá buscan a quién culpar, y ya me advirtieron que me sacrificarán si con eso se libran. La examiné detenidamente. Aquella hermana que siempre lo tuvo todo sin el menor esfuerzo, ahora lucía asustada de verdad. No estoy aquí para fingir que somos mejores amigas, prosiguió ella. Pero si te arrestan antes de que aclares la verdad, estarás acabada. Conozco un sitio en Toledo que no figura a nombre de nuestra familia. Podrías esconderte allí y organizar tu defensa. Lucas se cruzó de brazos, negando con la cabeza. Suena demasiado perfecto. Camila le respondió con mirada penetrante. Haz lo que quieras, pero si Inés quiere sobrevivir a este lío, tal vez mi ayuda sea su última oportunidad. Lucas y yo cruzamos miradas. Sabíamos que quedarnos en ese piso era un riesgo tremendo. Las autoridades, o peor aún, los contactos de mi padre podían localizarnos. Pero fiarnos de Camila era también un salto al vacío. ¿Cuál es tu plan?, le pregunté, intentando reprimir mi desconfianza. Ella sacó una llave con un llavero dorado de su bolsillo. Esta casa ni siquiera está a nombre de papá. Desde allí podrías trabajar sin que te rastreen. Lucas me miró con tensión. Decídete rápido. Cualquiera que pase por el pasillo podría alertar a más gente. Inspiré hondo, consciente de que el reloj corría en mi contra. Está bien, dije al fin. Lo intentaremos. Pero Camila, si esto es una trampa, no lo es, me cortó. Créeme, todos queremos salir de esta pesadilla. Cerré la puerta con cuidado y recogí los papeles y el portátil. Con un gesto mínimo, indiqué a Lucas que me siguiera. La atmósfera estaba cargada de ansiedad, pero también percibí un atisbo de esperanza. A veces, las alianzas más improbables surgen en medio del caos. Sin mirar atrás, bajamos por la escalera de incendios hasta el callejón trasero. Justo entonces, un automóvil negro frenó frente al edificio y vimos a varios hombres trajeados descender con pasos presurosos. Nos han descubierto, susurró Lucas. Camila nos condujo por un pasaje angosto, obligándonos a correr entre sombras y ruidos amenazantes en los callejones de Madrid. Con el pulso acelerado, comprendí que mi vida jamás volvería a ser igual. No estaba dispuesta a que me capturaran sin luchar. Todavía no, al menos. Llegamos a un estacionamiento subterráneo. Camila apretó un botón de su llavero y un coche de alta gama encendió las luces delanteras. Subid, nos apuró, encendiendo el motor. ¿Y si es una trampa?, repitió Lucas, fijando la vista en Camila. Si quisiera entregaros, ya lo habría hecho, bufó ella impaciente. ¿Subís o esperáis a esa gente? No teníamos alternativa. Al acomodarnos, notamos que un par de sombras se acercaban por el retrovisor. De repente, un estruendo sacudió la parte trasera del vehículo, astillando la ventanilla. ¡Tenemos que irnos!, grité, encogiéndome en el asiento. Camila giró el volante con fuerza y salió del aparcamiento, incorporándose a la autopista. Rebasamos semáforos, esquivamos calles transitadas y poco a poco dejamos atrás la ciudad. Hay cámaras por todas partes,
coches, advirtió Lucas. Si nos detectan, la policía nos cerrará el paso. Me aferré al asiento, con la adrenalina hirviendo. No tenemos elección. Conducid tan lejos como podáis. Viajamos durante la madrugada, en un silencio denso. Nadie se atrevía a hablar más de la cuenta, como si temiésemos que hasta nuestras voces pudieran ser rastreadas. ¿Cuánto falta?, preguntó Lucas finalmente. Unos 30 minutos, respondió Camila con el entrecejo fruncido. Llegaremos a una vieja casa de campo. Allí tendremos un respiro momentáneo. Necesitamos más que esconderme, sentencié. Tenemos que encontrar la manera de derrotar a papá en su propio juego. Camila asintió en silencio. Cuando al fin arribamos, descubrimos una finca solitaria, rodeada de tierras abandonadas. Apagó el motor y nos indicó que bajáramos. Escuchad, dijo clavando la vista en mí y en Lucas. Solo tenemos un par de días antes de que papá mueva todos sus hilos para localizarnos. Pero hay algo que no os he contado. Lucas adoptó un gesto receloso. ¿Qué es ahora? Con cuidado, Camila sacó su teléfono. No soy tan ingenua como todos creen. Antes de que el escándalo estallara, copié datos de la oficina de papá. Tengo información que ni siquiera tú conocías, Inés. Le arrebaté el móvil y eché un vistazo a los archivos, nombres de políticos, empresarios y cuentas en paraísos fiscales. Sentí como un escalofrío me recorría la nuca al comprender la magnitud de todo aquello. Esto es enorme, murmuró Lucas. Suficiente para derribar a cualquiera. Volví la mirada hacia Camila. ¿Cómo piensas usarlo? Ella guardó silencio unos segundos, como valorando sus palabras. Entonces, nos dimos cuenta de que lo que venía era aún más complejo que nuestra simple huida. Si mi padre se enteraba de que Camila poseía tales pruebas, no dudaría en tomar medidas drásticas. Un suspiro de cansancio y determinación escapó de los labios de Camila. Esa es la gran pregunta, murmuró, cerrando el teléfono tras mostrar aquellos archivos que podían condenar a papá. De repente, el rugir de un motor rompió el silencio exterior. Lucas corrió a apagar las luces de la estancia y a asomarse por una rendija de la ventana. Alguien nos ha seguido, susurró, con el ceño fruncido. Los faros del vehículo iluminaron la fachada de la casa. Contuve el aliento al ver descender a una sola persona. Cuando la reconocí, sentí un escalofrío. Es mi madre, musité, sin saber cómo reaccionar. Ella se acercó a la puerta y tocó con suavidad, como si no quisiera alertar a nadie más. Inés, ábreme, necesito hablar contigo, dijo con voz entrecortada. Lucas negó con la cabeza, advirtiéndome con la mirada. Yo, aún sintiendo la sangre correr acelerada por mis venas, abrí solo un poco. Mi madre entró con gesto nervioso y echó un vistazo al lugar. ¿Qué haces aquí?, le pregunté, intentando parecer firme. Ella cerró la puerta tras de sí. Ya no confío en tu padre, sobre todo después de sus últimas maniobras, confesó. Sé lo que hizo y lo que tiene planeado. Camila la fulminó con la mirada. Llevas toda la vida de su lado. ¿Por qué habríamos de creerte ahora? Mi madre inhaló profundamente y luego me miró directamente a mí, porque sé que su próxima jugada es acabar con cualquiera que lo delate. Y no puedo permitirlo. Lucas cruzó los brazos, inquisitivo. ¿A qué te refieres? Quiere implicarlos en un delito aún más grave, explicó mi madre. Está manipulando documentos para acusarlos de tráfico de información y corrupción. Si la policía llega antes de que demuestren la verdad, no solo podrían terminar en la cárcel, sino que perderían toda credibilidad. Sentí un vacío en el estómago. Era consciente de que mi padre no se detendría fácilmente, pero no imaginé que llegaría tan lejos. Lucas golpeó la mesa con la palma, en un gesto de impotencia. Sabíamos que prepararía algo grande, pero esto supera nuestras peores expectativas, murmuró. Camila, con la voz apagada, dirigió la pregunta que todos teníamos en mente. Entonces, ¿qué se supone que hagamos? Fue entonces cuando mi madre sacó un sobre de su bolso y lo dejó sobre la mesa. Aquí tienen copias de correos, transacciones y grabaciones. Todo podría exonerarlo si se publica antes de que tu padre bloquee la noticia. Intentaré distraerlo, pero no sé cuánto tiempo pasará antes de que note mi traición. Tomé el sobre con manos temblorosas y lo abrí. Los documentos confirmaban lo que tanto temíamos. Reuniones secretas, transferencias bancarias, audios comprometedores. Lucas se acercó para examinar las hojas con cautela. Conozco a un periodista independiente que no se deja intimidar. Si verifica esto y lo considera legítimo, publicará la historia. Pero hay que hacerlo ya, antes de que alguien lo silencie, apuntó él con urgencia. Mi madre asintió, con los labios temblando ligeramente. Haré lo que pueda para darles ventaja. Camila la miró de soslayo. ¿Y por qué justo ahora decides ayudarnos? Porque no quiero ser parte de la mentira un minuto más, respondió mi madre con un matiz de tristeza. He permitido demasiadas cosas. Y ya es hora de parar. Durante unos segundos, ninguno habló. Finalmente, Lucas rompió el silencio. Si vamos a publicar esto, debemos salir de inmediato. Lancé una última mirada a mi madre. Aún me dolía todo el desprecio que sufrí durante años, pero también noté en sus ojos un sincero deseo de enmendar lo que pudiera. Asentí con la cabeza, dando por sellado nuestro acuerdo, y nos apresuramos hacia la puerta trasera. Era momento de poner el plan en marcha. El aire gélido de la madrugada nos golpeó el rostro mientras sujetaba con fuerza la carpeta de documentos. Sabía que al dar el siguiente paso, no habría vuelta atrás. Mencionaste a un periodista de confianza. Recordé en voz baja mientras caminábamos con discreción hacia el coche. Sí, confirmó Lucas. Es alguien independiente, no pertenece a grandes cadenas y no teme las represalias. Arrancamos y condujimos hasta una cafetería en las afueras de Madrid, un lugar con poca iluminación y aún menos clientela a esas horas. Allí nos aguardaba Adrián, sentado en una mesa del fondo con un viejo portátil abierto y gesto de impaciencia. ¿Trajeron el material?, preguntó en cuanto nos sentamos, sin perder tiempo en saludos. Le entregué la carpeta. Adrián examinó cada documento con la concentración de un cirujano. Su semblante se fue ensombreciendo a medida que avanzaba. Al terminar, dejó escapar un suspiro. Si todo esto resulta auténtico, estamos ante uno de los mayores escándalos que he visto. Pero ¿están conscientes de lo que les espera? Su padre tiene poder y no se quedará de brazos cruzados. Lo miré con franqueza. No tenemos otra opción. Estamos dispuestos a arriesgarnos. Adrián asintió lentamente y guardó los papeles con sumo cuidado. Verificaré esta información. Si es legítima, publicaré la historia mañana al amanecer. Se puso a trabajar en silencio, enviando mensajes y haciendo llamadas discretas. La tensión era palpable. Camila no dejaba de observar por la ventana, como temiendo que en cualquier momento irrumpiera alguien para frustrar nuestros planes. De pronto, su teléfono vibró. Al revisarlo, empalideció. Vas a ver consecuencias, susurró con el pulso acelerado. Lucas tragó saliva, echando una ojeada al exterior. Parece que no tenemos mucho tiempo. No pudo terminar la frase. La puerta de la cafetería se abrió de golpe y 3 hombres con traje oscuro entraron, mirando con fijeza cada rincón hasta posarse en nosotros. Sentí un nudo en la garganta mientras me ponía de pie con cautela. Tenemos que irnos, susurré,
intentando no llamar la atención, pero ya era tarde. Uno de aquellos tipos avanzó con paso firme, como si quisiera dejarnos claro que no pensaba retroceder. El corazón me dio un vuelco. Era evidente que la cuenta atrás había comenzado, y no había espacio para errores. No se muevan, esto termina aquí, soltó el hombre de traje con una voz áspera, apuntándonos con su dedo como si fuésemos criminales. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Percibí mi pulso retumbando en los oídos. Lucas, Camila y yo intercambiamos una mirada cargada de terror y determinación. Sabíamos que un paso en falso podría costarnos todo. No queremos complicar las cosas, intervino otro de los hombres, con un tono distante y amenazante a la vez. Adrián, el periodista, permanecía en silencio, cerrando con cuidado su ordenador, como si mantuviera la esperanza de que, con serenidad, evitaría un desastre inmediato. Si creen que nos van a detener arrebatándonos el material, se equivocan, dijo con voz neutra, pero firme. Los sujetos intercambiaron miradas nerviosas. Sabían que Adrián probablemente tendría más respaldos o contactos para difundir la información. Aún así, no parecían dispuestos a ceder. Camila, que hasta entonces había permanecido tras nosotros, dio un paso adelante. Sus palabras, aunque temblorosas, sonaron decididas. Si nos hacen daño, todo se vendrá abajo para ustedes. ¿De verdad quieren asumir ese riesgo? Uno de los hombres resopló, avanzando otro paso. Fue entonces cuando Lucas reaccionó con rapidez. Empujó una silla contra ellos, intentando ganar unos segundos. ¡Corran!, gritó sin dudar. No lo pensamos dos veces. Salimos a la carrera por la puerta trasera de la cafetería. Los hombres quedaron desorientados por un instante, y Adrián aprovechó para sujetar su portátil y salir detrás de nosotros. El callejón al que llegamos estaba oscuro y húmedo. Cada pisada resonaba como un eco multiplicado. ¡El coche!, exclamó Camila, señalando el vehículo de Adrián estacionado a pocos metros. Saltamos dentro del automóvil, y Adrián encendió el motor de inmediato. A través del retrovisor, vi a los tres hombres emerger de la cafetería con expresión de rabia al vernos escapar. Por suerte, estábamos suficientemente lejos para que no pudieran detenernos. ¿Y ahora qué?, preguntó Lucas, con la respiración agitada. Adrián giró bruscamente por la siguiente calle. Debemos desaparecer por un tiempo. Si nos encuentran antes de que la noticia se publique en todos lados, estaremos perdidos. Contemplé la ciudad a través de la ventana, sintiendo un nudo en la garganta. No podemos quedarnos en España. Mi padre tiene demasiados contactos. Necesitamos difundirlo desde un lugar seguro. Camila, que se mantenía silenciosa, susurró con resignación. Tengo una idea, aunque no sé si les va a gustar. Habla, pidió Lucas. Nos estamos quedando sin opciones. Conozco a alguien en Portugal, contestó ella. Es de total confianza y no hará preguntas. Podríamos ocultarnos allí mientras todo explota, pero habría que cruzar la frontera esta misma noche. El solo hecho de pensar en huir del país me revolvió el estómago. Aún así, sabíamos que quedarnos era un lujo que no podíamos permitirnos. De acuerdo, dije, intentando sonar más resuelta de lo que me sentía. Vámonos ya. Adrián pisó el acelerador y nos internamos en las afueras de Madrid, alejándonos de aquella cafetería donde habíamos estado a punto de caer en manos de esos hombres. El futuro se presentaba incierto, pero al menos conservábamos la esperanza de difundir la verdad. Mientras las luces de la ciudad se desvanecían en el retrovisor, entendí que no habría marcha atrás. Había iniciado un camino en el que no solo me jugaba mi libertad, sino también la posibilidad de detener a mi padre y romper de una vez con su red de mentiras. Salimos de Madrid a toda prisa, inmersos en un silencio que solo se rompía por el rugido sordo del motor en esas respiraciones entrecortadas. El trayecto hacia Portugal se presentaba como un salto al vacío, mientras las luces de la ciudad se desvanecían en el horizonte. ¿Cuánto falta?, preguntó Lucas al cabo de un rato, hojeando el retrovisor con preocupación. Unas 3 horas hasta la frontera, contestó Adrián mirando de reojo el GPS. Y conviene mantener la cautela. Si la policía nos sigue la pista, habrá puestos de control. Camila suspiró. Y si nos detienen, no supe qué responderle, así que improvisé. Haremos lo que sea necesario para salir adelante. Cada kilómetro recorrido era un nuevo golpe de incertidumbre. A mitad de camino, Adrián apagó los faros y redujo la velocidad. Tomaremos una ruta secundaria. Alejarnos de la autopista nos dará ventaja. La carretera era estrecha, flanqueada por campos vacíos y pueblos que parecían estar dormidos, ajenos a nuestra huida. Aún así, la sensación de que alguien podría seguirnos no se disipaba. ¿Estás segura de que tu contacto en Portugal es confiable?, inquirió Lucas, rompiendo el silencio. Se llama Joaquim, respondió Camila. Era un investigador muy respetado, pero tuvo que dejarlo todo tras destapar otro gran caso de corrupción. Casi lo matan, así que sabe bien lo que significa un riesgo como el nuestro. Tras un breve silencio cargado de tensión, llegamos a la frontera, cerca de las 5 de la mañana. Únicamente 2 guardias custodiaban el puesto. Adrián respiró hondo. Dejen que yo hable. Uno de los oficiales se inclinó hacia la ventanilla cuando bajamos el cristal. Su voz sonaba monótona, con el cansancio marcado en el rostro. Destino: Lisboa. Vamos a visitar a unos amigos, respondió Adrián, aparentando calma. El guardia echó un vistazo al interior del coche y luego llevó la mano a su radio. Esperen aquí, ordenó sin más explicaciones. Lo observamos alejarse un par de pasos y hablar por su dispositivo. Fueron segundos que se sintieron eternos. Cuando volvió, su expresión era inescrutable. Pueden continuar. Adrián arrancó de inmediato, y por mi parte, no volví a respirar con normalidad hasta que dejamos atrás el control fronterizo. Por poco, musitó Lucas, dejando caer la cabeza contra el asiento. Pero lo logramos, añadió Camila, forzando una sonrisa tensa. Cerré los ojos unos segundos para calmarme. Sabía que cada minuto era crucial. El sol comenzaba a iluminar el horizonte cuando, al fin, entramos en Lisboa. Las calles estaban medio vacías, y los primeros rayos de la mañana se reflejaban en los adoquines húmedos. Llegamos a un edificio pequeño en el barrio de Alfama. Camila sacó su teléfono y envió un mensaje breve. Joaquim, ya está. Subamos rápido. La puerta del edificio se abrió casi al instante. Un hombre de mediana edad, con barba descuidada y una mirada penetrante, nos hizo señas para entrar. Joaquim, susurró Camila. Gracias por recibirnos. No hay tiempo para agradecimientos, respondió él, cerrando la puerta tras nosotros. Pasen, rápido. El apartamento era minúsculo, abarrotado de papeles. Un televisor encendido mostraba noticias de última hora en España. La imagen de mi padre aparecía en primer plano, acompañada de un titular contundente. Escándalo de corrupción en la familia Ortega. Nuevos indicios sacuden el poder económico de Madrid. Un nudo se me formó en el estómago. Está funcionando, susurré. Y créanme, su padre no se quedará quieto, remarcó Joaquim. Tiene muchos contactos e intentará desacreditar lo que han divulgado. Lucas frunció el ceño. ¿Cómo podemos evitar que nos anulen? Joaquim abrió un archivo en su ordenador, mostrándonos más pruebas que implicaban a políticos y empresarios en la red de corrupción de mi padre. No basta con que un solo medio publique la historia, explicó. Necesitamos una difusión masiva y simultánea en varios países para que sea imparable. Puedo encargarme, intervino Adrián con determinación. Tengo contactos en Francia, Reino Unido y Estados Unidos. Si todos sacan la información al mismo tiempo, será mucho más difícil bloquearla. Hagámoslo,
concluí, sintiendo la adrenalina renovarse. No hay vuelta atrás. Joaquim nos miró con seriedad. Difundir todo esto los convertirá en blancos de represalias más fuertes. ¿Están listos para eso? Nos observamos entre nosotros. Lucas me tomó la mano. Camila cerró los puños con nerviosismo y Adrián esbozó una leve sonrisa tensa. Ya pasamos el punto de no retorno, respondí. Haremos lo que sea necesario. Joaquim asintió y comenzó a enviar los archivos a los contactos de Adrián. Sentí mi corazón golpear con fuerza, consciente de que nuestras vidas podrían cambiar por completo en cuestión de horas. Justo entonces, mi teléfono vibró con un mensaje. Era de mi madre. Inés, no confíes en Joaquim. Ya nos ha traicionado antes. No repitas mi error. Un escalofrío me recorrió la espalda. Alcé la vista, estudiando a Joaquim, que seguía tecleando con aparente normalidad. ¿Estaría enterado de aquel aviso? ¿Quién mentía en esta historia repleta de engaños? Lucas notó mi gesto tenso. ¿Pasa algo? No, todo bien. Fingí, ocultando el teléfono. Sin embargo, mi mente se llenó de dudas. ¿Habríamos caído en otra emboscada? El destino tanto de la historia que pretendíamos publicar como de nuestras propias vidas podía depender de un simple detalle. Necesito un poco de aire, murmuré a Lucas mientras salía al pasillo. Tomé un respiro, intentando calmar mis pensamientos. ¿Crees que tu madre solo está manipulando la situación?, preguntó Lucas, apoyándose en la barandilla junto a mí. Puede que sí, o puede que no, admití. Debemos averiguarlo antes de que sea tarde. Asentimos y regresamos al interior. Me acerqué de nuevo a Joaquim, que revisaba la lista de envíos de los archivos relacionados con la corrupción de mi padre. ¿Todo listo?, pregunté con tono despreocupado. Casi, respondió, concentrado en la pantalla. En unos minutos la información estará en múltiples canales. Tengo una idea, sugerí, mostrando mi teléfono. Podríamos mandar una versión reducida de la filtración a una fuente anónima. Así sabríamos si alguien reacciona de inmediato o intenta bloquearlo. Podríamos confirmar si nos rastrean. Noté que Joaquim vacilaba. Sus dedos se quedaron quietos sobre el teclado, y su mirada cambió un instante antes de responder. Fue suficiente para que mis sospechas aumentaran. Lucas, a mi lado, también advirtió su incomodidad. De pronto, un golpe fuerte resonó en la puerta. Joaquim se incorporó con nerviosismo. No he sido yo, susurró, empalideciendo. Desde el otro lado llegó una voz grave e inconfundible. Inés, abre. Sabemos que estás ahí. Deja de complicar las cosas. El aire pareció enrarecerse. Reconocí de inmediato aquella autoridad inquebrantable. Mi padre, murmuré, sintiendo el corazón acelerado. Inés, repitió él, golpeando de nuevo. Sé que Joaquim está contigo. Abran la puerta y conversemos. Lucas tecleó un mensaje rápido en su móvil. Nos encontraron. Prepárate. Destinado a Adrián. Camila, con la voz temblorosa pero cargada de rabia contenida, apuntó con el dedo a Joaquim. Si nos has vendido lo pagarás caro. No colaboró con él, créanme, se defendió Joaquim levantando las manos. Yo también quiero que tu padre pague por todo lo que ha hecho. Sin embargo, la puerta crujía, como si intentaran forzarla. Sentí el corazón a punto de desbocarse. Lucas me lanzó una señal, y comprendí que era hora de escapar. Nos apresuramos hacia la ventana, seguidos por Camila. Estábamos en un tercer piso. No era la salida ideal, pero no quedaba alternativa. Hay una escalera de emergencia en la parte de atrás, indicó Joaquim con urgencia. Si bordean el balcón, pueden alcanzarla. Un estruendo sacudió la puerta. La voz enfurecida de mi padre resonó por todo el apartamento, ordenando que nos encontraran. Lucas y Camila me ayudaron a deslizarme por la cornisa. Joaquim vaciló, pero nos siguió al final. Bajamos los escalones de dos en dos, oyendo gritos desde dentro del piso. Nuestra ventaja era mínima. Al pisar la calle, corrimos por los callejones oscuros de Lisboa. Lucas marcó un número en su teléfono, nervioso. Adrián, debemos salir de aquí. Ya. Camila me miró, con su respiración agitada. ¿Hacia dónde? A donde no puedan localizarnos, repliqué casi sin aliento. Joaquim señaló una puerta de madera que daba acceso a un taller mecánico abandonado. Entren. Nos ocultaremos mientras encontramos una forma de huir. Sin mucha opción, nos resguardamos ahí. El olor a aceite y metal oxidado nos golpeó con fuerza. Joaquim encendió una pequeña lámpara. Podemos quedarnos hasta que decidamos el siguiente movimiento, pero no por mucho tiempo. Lucas se volvió hacia él, con la mirada recelosa. Si nos estás engañando, lo sabremos. No podemos permitirnos más riesgos. No tengo interés en ayudar a tu padre, aseguró Joaquim. También fui víctima de su corrupción. Quiero que pague tanto como ustedes. Me desplomé en una vieja silla, sintiendo cómo la tensión me pasaba factura. Camila se sentó a mi lado, todavía con el pulso acelerado. Debemos escapar cuanto antes, musitó, casi a modo de súplica. Esto no ha terminado. El teléfono de Lucas vibró. Echó un vistazo a la pantalla y me miró con urgencia. Adrián tiene un contacto en el puerto. Hay un barco que zarpará al amanecer. Tenemos unas pocas horas. Si no salimos antes de que tu padre nos alcance, sabíamos que no podíamos quedarnos. Me incorporé con determinación. Entonces nos vamos ya. Volvimos a la calle, procurando no llamar la atención. Sirenas a lo lejos hicieron que se me encogiera el estómago, y cada patrulla que pasaba parecía un paso más cerca de capturarnos. Al asomarnos a una avenida principal, distinguimos a mi padre dialogando con la policía. Era inconfundible su porte autoritario. Está usando a la policía para localizarnos, susurró Camila empalideciendo. Tenemos que rodear, dijo Joaquim. Conozco un atajo por un viejo mercado abandonado. Es arriesgado, pero no tenemos elección. Nos adentramos en aquel mercado desolado, lleno de estructuras oxidadas que crujían con nuestros pasos. Sentía que en cualquier momento alguien saltaría sobre nosotros. A lo lejos, el rumor de las olas recordaba que el muelle no estaba lejos. Era nuestra última esperanza de libertad. De pronto, el estrépito de una lata rodando por el suelo nos congeló. ¡Allí están!, gritó una voz próxima. Logré ver a uno de los hombres de mi padre corriendo en nuestra dirección. Lucas me tomó de la mano y echamos a correr en sentido opuesto. Varios estruendos retumbaron. Tal vez disparos o algo para asustarnos. El corazón me latía con tanta fuerza que apenas oía mis propios pasos. Llegamos a una puerta trasera oxidada y atascada. Camila y yo empujamos con toda nuestra fuerza, mientras Lucas vigilaba la retaguardia. Al fin, la cerradura cedió con un chirrido, y aparecimos en un angosto callejón que daba directo al muelle. Entre la penumbra, vi a Adrián en la cubierta de un pequeño barco, haciéndonos señas desesperadas. Las sirenas y los gritos de los hombres de mi padre se fusionaban en una sinfonía caótica. Estábamos a punto de lograrlo, cuando de pronto una figura se interpuso en nuestro camino. Sentí un golpe de adrenalina al reconocerlo. Era mi padre. No vas a ningún lado, Inés, dijo con frialdad. Lo miré a los ojos, evocando cada humillación, cada pago exigido, cada mentira que encubrió sus actos. A pesar del pánico, no me detuve. Se acabó, papá. Acepta la verdad. Él negó con la cabeza, frustrado. La verdad es que me has traicionado. Después de todo lo que te dimos, apreté los puños, intentando contener mi rabia. Tú me lo cobraste todo, y ahora perdiste. No volveré a dejar que me manipules. Las sirenas se oían cada vez más cerca. Él miró a su alrededor, comprendiendo que su tiempo se agotaba.
Sus puños temblaron con furia e impotencia. Sin embargo, ya no ejercía ningún control sobre mí. Adiós, papá, susurré, retrocediendo en dirección al barco. Lucas me tomó de la mano para subir. Camila y Joaquim también saltaron a bordo. Adrián encendió el motor y nos alejamos del muelle. Desde la cubierta alcancé a ver cómo mi padre se quedaba allí, solo, mientras los pasos de la policía resonaban acercándose. El sol despuntaba en el horizonte, pintando el cielo con matices anaranjados. Camila contemplaba el mar con aire melancólico. Nunca pensé que acabaría así, confesó. Papá siempre nos hizo creer que era invencible. El poder es solo una ilusión cuando la verdad sale a la luz, comentó Lucas. Rememoré todas las horas previas, nuestra huida, la difusión de las pruebas, la red de mentiras de mi padre. Ya no habría vuelta atrás para él. La policía, la prensa y los antiguos socios a quienes traicionó se encargarían del resto. ¿Y ahora qué haremos?, preguntó Camila con la voz aún temblorosa. Toda mi vida giró alrededor de ese imperio y ya no queda nada. Le apreté la mano con suavidad. Ahora te toca ser tú misma, sin la sombra de hija perfecta o privilegiada. Camila asintió, como si mis palabras empezaran a hacer eco en su interior. Joaquim, por su parte, decidió quedarse en Lisboa, quizá para reconstruir su propia historia lejos de la influencia de mi padre. Jamás supe si estuvo de nuestro lado al 100% o si únicamente buscaba su propio beneficio, pero sus últimas palabras me marcaron. No dejes que el rencor te encadene. La justicia te libera, pero el odio puede aprisionarte. Adrián, en cambio, se consagró como el periodista que destapó uno de los mayores escándalos de la década. Su nombre copó titulares, y se comprometió a vigilar, desde la distancia, que nadie sepultara la verdad de nuevo. El barco continuó alejándose de la costa. Sentí la brisa marina, y cerré los ojos un instante, dejando que los primeros rayos del sol acariciaran mi rostro. La batalla había terminado, al menos por ahora. Se abría ante mí una página en blanco, llena de calma desconocida. Sonreí, sin temor al futuro. Era mi oportunidad para empezar de cero.